Qué triste y qué vergonzoso es escuchar a los senadores hablando sobre el tema de los desaparecidos y específicamente sobre el tema de Ceci Flores. A todos, de todos los partidos. Desde la organización criminal del PRIAN, los senadores que hablan, y aliados de estos, los senadores que ahora sí se preocupan por las madres buscadoras. Fíjense nada más. Y luego los de la secta que juegan al y tú más, es que con ustedes desaparecieron más, es que todo empezó cuando ustedes estaban. Y la última senadora, les voy a dejar aquí ahorita los fragmentitos de lo que dijeron. La última senadora del PES es verdaderamente asquerosa. Según ella sale a defender a Ceci Flores y a decir que ellos están con las madres buscadoras, con Ceci Flores, recuerda a doña Rosario Piedra, y después ataca a Vidulfo Rosales. Es que son asquerosos. Y para apuntalar, pues dice que la verdad histórica de Murillo Karam es la realidad, que eso pasó. Ustedes escúchenla y razonen un poco. Dice que a los muchachos los desaparecieron Guerreros Unidos con algunos cómplices. Ándale, pues esa es la verdad histórica. No menciona al ejército, porque la investigación sobre este terrible hecho pues apunta a los guachos, pero eso sí ya no lo dice. Y si apunta a los guachos, pues apunta obviamente a los generales, a los que está encubriendo el imbécil de la presidencia. Pero son unos dimes y diretes entre estos senadores que de verdad es vergonzoso. La gente debería plantearse muy en serio que este sistema ya no nos sirve, que estos pinches políticos de porquería no representan lo que en realidad está pasando en el país. Viven en un mundito alterno. Los de la secta culpando al pasado, porque son incapaces de resolver las situaciones hoy. Les quiero recordar algo, adoctrinaditos vicariantes. De los hijos de Ceci Flores, uno de ellos desapareció en el sexenio de Peña, pero el otro en 2019, cabrones, cuando ya estaba el infame Merolico en la presidencia. Este sexenio es el peor en la historia en materia de desaparecidos. Eso es un estigma que se van a llevar siempre. López Obrador va a ser recordado no por su pinche Tren Maya, mal llamado Maya, sino por ser el presidente del sexenio con la mayor cantidad de desaparecidos. Aunque no les guste, ya ni hablemos de homicidios, porque entonces sí, pues está jodido el asunto. Esos son sus estigmas, se los va a llevar hasta que se muera. Ese es el gobierno de López. Y los otros sátrapas de Cárteles Unidos se van a llevar hasta que se mueran la responsabilidad y culpa de haber empezado una guerra en México. El delincuente Calderón, continuada por el delincuente Peña Nieto. Es un asco escuchar estos dimes y diretes. Véanlos, no vayan a vomitar. Es importante que escuchen cómo se comportan sus senadores, para que se den cuenta que ni en un lado ni en el otro se actúa en favor del pueblo. Todos son unos pinches convenencieros. Todos. Me daban ganas de, no sé qué, decirle a cada uno de ellos cuando iba escuchando lo que decían. Escúchenlos. Le pido la misma tolerancia que los oradores anteriores, presidente. 2 minutos, senador, adelante. Gracias, presidenta. Les invito a leer este libro, que se llama La madre buscadora, crónica de la desesperación de Cecilia Flores, que en realidad debería ser crónica del amor. Lo que mueve a las madres buscadoras, lo que mueve a las víctimas a buscar a sus familiares desaparecidos, es el amor. Y es un ejemplo admirable de personas que yo no sé cómo tienen la energía para salir de su casa y buscar que lo que ellas han sufrido no lo vivan otras personas.
Es un testimonio de amor y ejemplo que debería, por lo menos, el gobierno de México tratar de estar a su altura. Lo que pasó con Ceci Flores en Palacio Nacional es el ejemplo de la mezquindad, de la pequeñez y de la insensibilidad de este gobierno. Es un ejemplo de su traición. Este gobierno contó con la simpatía, el respaldo, incluso el voto de muchas colectivas, de muchos colectivos de víctimas que tenían puestas sus esperanzas para que avanzara la verdad y la justicia. Lo que ha sucedido es que las traicionaron, no las reciben. Tenemos la política pública chiquita, mezquina, las instituciones que creamos en derechos humanos para protegerlas dinamitadas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Búsqueda, Atención a Víctimas, la CNDH misma. Es increíble que el presidente, en lugar de encabezar la indignación, ahora encabeza la negación, la mentira y la mezquindad. Estas víctimas no han sido recibidas, pero eso sí, el presidente va a saludar a la mamá del Chapo, va 5 veces a Badiraguato. Qué bueno que reciba a las madres argentinas, pero no puede recibir a las madres mexicanas, no solo a Ceci, sino a todas las que lo han ido a buscar. Concluya. Y por eso insisto, no se trata más que de encabezar la indignación. Lo que ha hecho este presidente Concluya. es abrazar el delito, abrazar a los narcos y negar la verdad y la justicia a las víctimas. Eso lo va a perseguir toda su vida y la justicia nacional e internacional lo van a alcanzar. Es increíble la mezquindad del presidente. Quiero preguntar primero cómo amanecieron el día de hoy legisladores del Partido Conservador. Vemos que ahora no vienen feministas, no vienen ecologistas, ahora amanecieron preocupados por los desaparecidos de este país, porque son muy camaleónicos y van cambiando de interés y de conducta según vaya surgiendo la coyuntura política, fieles totalmente a su doctrina que, como lo decía Carlos Monsiváis, es la hipocresía. Lo que pasa es que el jefe del denominado Grupo Plural es alcahuete del PAN. Por eso viene aquí a hacer este show y a rasgarse las vestiduras, lucrando con el dolor de los desaparecidos, porque su objetivo es el mismo que el del Partido Acción Nacional: que regresen los fueros, que regresen los privilegios, que regrese la corrupción. Por eso en 2018, y digo tiene una gran capacidad camaleónica, se disfrazó independiente y terminó sumado al candidato de Acción Nacional, a Ricardo Anaya, mejor conocido como Riquín Canallín. Por eso es muy importante lo que dice el presidente López Obrador: fuera máscaras, que de manera sincera se expresen las posturas. Y estos ejercicios son muy buenos porque vienen a hacer frente común, a cerrar filas cuando se trata de lucrar con el dolor del pueblo de México para sacar raja política que les permita avanzar en su mezquino objetivo de que regrese el régimen de corrupción. Pero eso no va a suceder. Y yo les comento, pues la pala llévensela a Calderón, que le empuñe el jefe del delincuente García Luna, el mayor generador de violencia en los últimos tiempos, quien permitió el tráfico ilegal de cientos de miles de armas que detonaron una cruenta guerra que generó cientos de miles de desaparecidos. Tengan poquita dignidad y poquita memoria histórica. Concluya. La pala les corresponde a ustedes, reaccionarios, que hundieron al país en un terrible baño de sangre y hoy quieren venir aquí a presentarse como los salvadores de nuestra patria. No les corresponde ese papel hipócrita. Ustedes forman parte de la mafia
que destruyó a este país. Y ahora están muy desesperados porque saben que no tienen ninguna posibilidad de triunfo de cara a la contienda electoral. Gracias, presidente. Lo primero que habrá que decir es que hay que llamarle la atención al equipo de asesores de Morena, porque les hacen notas que les permiten llegar a una condición de decir mentiras o hacer el ridículo. Y también hay que llamarles la atención porque el término no localizada se utilizó justo para evitar hablar de personas desaparecidas. De ahí viene esa batalla. Miren, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas crea el registro en 2012. En 2012 se crea ese registro, no en el 19. Incluso en el 2013 se modifica el nombre. Gracias al trabajo del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y otros, se crea una ley general en la materia y se crea la Comisión Nacional de Búsqueda y se vuelve a cambiar el nombre porque se abroga el anterior, que se crea por ley. El problema es que ustedes creen que la historia empezó con ustedes. El problema es que ustedes creen que de facto no violan derechos humanos. El problema es que no entienden que son gobierno y ya no son oposición y no asumen su responsabilidad. No acaban de entender su rol de Estado. Ese es el problema. Y claramente lo que tenemos que decir es que las instituciones que se crearon, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy está dinamitada. El mecanismo extraordinario de identificación forense que crearon las familias está dinamitada. La ley general que se hizo para promover que se trabajara con las familias no se les considera. El Centro Nacional de Identificación Humana que se aprobó aquí sin presupuesto está sin funcionar. Les invito a que hablen por teléfono a ver si tienen suerte y les toman la llamada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está dinamitada. La CNDH está dinamitada. Y claro, no se confundan. Por supuesto que hay cosas inaceptables del pasado, pero ustedes representan al gobierno con el mayor número de personas desaparecidas de la historia y así van a pasar. Asuman su responsabilidad. Y no solo es eso, hay un mecanismo que se ha echado a andar, por cierto, ilegal y sin las familias. Pregúntenle a cualquier colectiva y les van a decir que hay un serio problema de subregistro. Y lo que tendríamos que estar haciendo es denotar una política pública a la altura de la crisis, porque es una vergüenza que tengamos 90,000, 100,000 o 50,000 desaparecidos en este gobierno y no lo reconozcan. Ustedes decían y se llenaban la boca diciendo que eran distintos. La verdad es que son mucho peores. Muchas gracias por su atención. Vengo aquí a oír temas en las últimas semanas que realmente me han puesto a leer y a estudiar, porque yo digo, me suena, ¿dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he escuchado? Y el ministro, voy a traer otra vez a colación al ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda durante el Tercer Reich, el nazi, a Joseph Goebbels. Y él tiene 11 principios y voy a mencionar algunos. El primero, el principio de simplificación y del enemigo único. Y dice que hay que adoptar una idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Y el principio de transposición dice cargar sobre el adversario los propios errores o defectos que han repetido durante décadas, respondiendo al ataque para decir, si no pueden negar las mentiras, pues inventen otras que las distraigan. Y cualquier anécdota, por pequeña que sea, hay que convertirla en una amenaza grave. ¿Por qué lo traigo a colación? Son 3 de los 11 principios nazis de la ultraderecha para hacer guerras sucias. Pues porque ahorita
están sumamente dolidos porque resulta que hoy, a pesar de las mentiras que dicen todo el tiempo, ¿qué creen? El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, subió en las encuestas, creció en las encuestas. ¿En dónde creen? En el medio que ellos utilizan como argumento para decir que ellos son los que están creciendo. ¿Y quién creen que creció también? Concluya. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, dejando muy claro que la diferencia es abismal. Senadora presidenta, la primera oradora tardó 5 minutos con casi 45 segundos y Pero le pido un poco. Su antecesor tardó el tiempo reglamentario, por favor, senadora. Ahorita concluya. termino, presidenta. Muchas gracias. Entonces, a ver. Si el Concluya. asunto es que están ardidos, si el asunto es que están enojados, si el asunto es que están furiosos porque no les salen sus estrategias, pues tienen simple y sencillamente que estar tratando de hacer shows apegados a su manual, apegados a su reglamento, a su documento base de campañas sucias. Ya basta, acaben con el doble discurso y acepten la realidad. Presidenta, fuera máscaras. Lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es inhumano, es mortal. Ha abandonado a las mujeres, ha abandonado a las madres buscadoras. De las 20 madres buscadoras asesinadas en este país, 15 han sido asesinadas en este gobierno de Morena. Es claro que vienen aquí a presumir la encuesta que les acomoda. Por cierto, cuando ese medio de comunicación dice algo que a ustedes no les gusta, lo descalifican. Así de veletas son en Morena. Pero si vamos a hablar de encuestas, señoras y señores de Morena, pues no hablemos de esas a las que ustedes les dicen que la diferencia es abismal. Vamos a hablar de las encuestas que sí dicen la verdad en las elecciones. Esta encuestadora, que se llama México Elige, fue la tercera mejor encuestadora en la elección del Estado de México. No las cuchareadas que ustedes pagan, no aquellas encuestadoras a las que ustedes tienen bien financiados. Estamos hablando de esta encuestadora que es la tercera mejor del país. 27 encuestadoras en el Estado de México definieron los resultados. ¿Y saben qué dice esta, que es una buena encuesta? Dice que la diferencia es de 7 puntos. 7 puntos que por supuesto son remontables. 7 puntos que nos permite entender por qué López Obrador está tan desesperado y fuera de sí y por qué se están robando todo lo que pueden robarse antes de irse porque saben que van a perder. Le dio 5 minutos a la oradora de Morena. Senadora, presidenta. le quieren hacer una pregunta, ¿me permite? Sí, si me permite al final, si es tan amable, al final. Sí, si puede al final, sí, senador, con todo gusto. Está bien, adelante. Y miren, esta es la cuarta mejor encuestadora de este país, según los resultados del Estado de México, porque sí se acercaron al resultado de las urnas. Dice que Xóchitl Gálvez solamente está a 6.7%. 6.7%. No, senadora, no se emocione, no se equivoque. México se está dando cuenta de lo corrupto que es
este gobierno de lo asquerosamente millonarios que se están haciendo los hijos del presidente, los sobrinos del presidente y todos los secuaces del presidente. Y por supuesto, quiero concluir diciendo, ¿saben por qué van a perder? Porque ustedes están preocupados por la politiquería mientras están descuartizando personas en Veracruz. ¿Por qué no vienen a hablar de eso aquí en el Senado? Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Guerrero la fiscal solamente les duró 5 días porque hay un pacto brutal de este gobierno con el crimen organizado. Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Sonora balean a las maestras. Concluye. Por eso van a perder, porque así como el presidente le cerró las puertas de Palacio Nacional a Ceci Flores, una madre buscadora, le cerró las puertas a Xóchitl Gálvez, la próxima presidenta de México. Millones de mexicanos le abrirán las puertas a Xóchitl Gálvez para que las represente en este futuro gobierno que por fin traerá paz y seguridad a este país que tanto se necesita. Concluyo, presidenta, diciéndoles, menos descuartizados, señores de Morena, ya. ¿Qué esperan? ¿Ver aquí en Reforma unos descuartizados? ¿Qué esperan? ¿Ver en todas las ciudades cómo descuartizan a las personas y que las familias no puedan hacer absolutamente nada porque ustedes están absolutamente obsesionados con el poder y el dinero? Ya no más miedo en este país. Gracias, presidenta. Contesto. Senadora Kenia López Rabadán, tiene usted la petición de 2 oradores para hacerle preguntas. Se concede 1 minuto a la pregunta del senador Raúl Paz Alonso y posteriormente le daré el nombre de la siguiente oradora. Claro. Adelante. Por supuesto, senadora, adelante. Sonido en el escaño del senador. Adelante. Ya, gracias, presidenta. Muy puntual a la senadora Kenia. ¿Cuál es su opinión sobre el resultado que publicó la encuesta del Reforma de casi 30 puntos de ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum contra la candidata del PRIAN? Esa es mi pregunta. 1 minuto para contestar, senadora. Yo respeto muchísimo a los medios de comunicación. Yo sí, a diferencia de López Obrador. Porque a López Obrador, cuando no le gusta un medio de comunicación, lo ataca. Cuando no le gusta un empresario, lo ataca y lo exhibe. Cuando no le gusta a alguien a quien no ha podido doblegar, lo quiere lastimar. Yo soy una demócrata. A diferencia de López Obrador, que ocupa todo el poder del Estado para lastimar a los mexicanos, bienvenidas todas las encuestas. Bienvenidas todas. Estamos en el día 20 de 90 días de campaña y su corcholata ya no sube. Hasta esa encuestadora que les gusta, su corcholata ya no sube. ¿Y saben por qué no sube? Porque no es empática con las personas. Porque nunca ha fijado una posición clara y pública para estar del lado de las víctimas. Porque no ha sabido abrazar a los mexicanos. A quien abraza la señora corcholata es a los delincuentes. Por eso no va a ganar. ¿Tiene otra pregunta, senadora Kenia López Sí, por Rabadán? supuesto. Tiene hasta 1 minuto, senadora Lilia Margarita, para hacer su pregunta. Sonido en el escaño, adelante. Presidenta, nada más haría la pregunta, pero voy a subir a tribuna, entonces me espero. ¿Voy a subir a tribuna? Es todo, senadora Kenia. Muy bien, entonces va la pregunta a la Ok. senadora Kenia. Es muy lamentable, efectivamente, senadora, que en México haya habido desaparecidos y descuartizados. Pero te pregunto, y ojalá, que me voltees a ver, ¿qué estabas haciendo tú en el 2010, cuando en mi estado, en mi ciudad, se encontraban más de 600 fosas clandestinas
al otro lado de las escuelas primarias. Si no me equivoco, eras diputada federal y jamás te vi hablar así ni en esa forma. Ahora sí, porque tú también entras en esa figura de convenenciera. Era presidente Felipe Calderón y tú eras de su séquito y no estabas así. ¿Por qué? Porque eres politiquera y cuando te conviene te subes a hablar de los muertos y los descuartizados y cuando no te convino, no lo hizo. Vuelvo a preguntar, ¿qué pensabas cuando eras diputada federal? ¿Te enteraste de lo que pasaba en Durango o no? Concluya. Hasta un minuto para Senadora, contestar. en 2010 yo era diputada federal, presidenta de la Comisión de Cultura. Mi coordinadora era Josefina Vázquez Mota. Conseguimos el presupuesto más alto en cultura de este país, porque mientras un joven está tocando un instrumento musical, mientras un joven está aprendiendo una disciplina artística, está alejada de la corrupción. ¿Sabe? Déjeme decirle, porque a lo mejor la ignorancia es brutal en muchos espacios de Morena. La cultura en este país está cada vez más abandonada, porque López Obrador no solamente abandonó a las mujeres, también abandonó a la comunidad cultural, también abandonó a los transportistas, también abandonó a los niños con cáncer. Siendo diputada federal, tengo el honor de decirle que en esa administración tuvimos el presupuesto más alto en cultura, ese presupuesto que ustedes en Morena han dilapidado. 180,000 asesinatos, Concluya. senadora Margarita, Concluya. son para que usted se vaya a su estado y Concluya. pida perdón. 180,000 asesinatos son para que Concluya. todas las senadoras y senadores de Morena regresen a sus Concluya. estados y pidan perdón. Este Concluya. gobierno es mortal, Concluya. sin lugar a dudas, además de ser altamente corruptos. Estamos con las madres buscadoras. Ceci Flores, yo te llevo con quien te tiene que recibir la pala, que es Terelupe Reyes. Estamos con las víctimas. La pala es el símbolo espeluznante de una realidad que nos duele por una inseguridad atroz que esta cuarta transformación heredó. No se les olvide. Es inadmisible el uso electorero del dolor de una madre. Yo quiero pedirle a quienes nos ven a través de las redes, porque esto es un diálogo de sordos. Yo quiero pedirles a quienes nos ven a través de las redes y el canal del Congreso, que se recuerden de años atrás, cuando una madre buscadora, una madre fundadora del movimiento Eureka, iba a tomar protesta como titular de la CNDH en esta tribuna, porque doña Rosario Ibarra de Piedra sí puede ser objeto de sus infames argumentos. Y Ceci sí merece compasión. Háganme entender su rasero. Ambas merecen compasión. Es un bien que hasta en eso lo mercantilizan. Qué vergüenza, señores. Y lo usan. Ahí lo único que demuestran es su desagradable estrategia que no tiene nombre por ignominiosa. Lo que pasó con Rosario Ibarra de Piedra es un síntoma de la traición, mezquindad y pequeñez de quienes se subieron a esta tribuna y hoy asusan a un abogado que actúa más bien como un coyote maléfico, que usa la desgracia de 43 normalistas, que un cártel impunemente asesinó y que fueron cómplices. Vamos a pasarles lista. Murillo Karam, Osorio Chong y otro que está en Israel prófugo. Uno ya descansa y quién sabe si en paz. Otro con fuero y el otro prófugo. Concluya. En un lugar donde no lo pueden extraditar. ¡Qué comodidad! Y fueron cómplices de Guerreros Unidos declarando la mentirosa verdad histórica. ¿Qué es peor, perdón? ¿Critican que no se atienden a las madres buscadoras? Si ustedes mataron a sus hijos, no sean cínicos.
Concluya. Ustedes denle respuesta a las madres buscadoras. Tienen las manos manchadas de sangre. Ustedes respóndanles. Cínicos, apátridas y asesinos, esos son. Concluya. Tengan memoria y no sean infames. Dejen de usar el dolor de una mujer como propaganda negra. Ceci Flores y todas las familias que no han tenido derecho al duelo, porque andan sacando de la tierra a sus hijos. Concluya. Como Rosario Ibarra, estamos con las víctimas, señoras y señores, y no hacemos uso de su dolor. Concluya. Tenemos altura de miras. Ojalá aprendan.